la idea aquí es ir probando y encontrando lo que el perfil de sabores y de características que más se adapte a cada uno. Yo lo que sí te puedo asegurar es que toda persona puede encontrar un whisky que le guste, por lo menos uno. Bueno, estoy contentísimo otra vez en este canal. Retomamos nuestras charlas de whisky, vital líquido para muchos y para nosotros en específico lo es, con el estimadísimo Werner Glass de One Glass Man, que está conmigo acá otra vez en el canal. Werner, primero un abrazo y de verdad muchísimas gracias por aceptar nuevamente este rato para compartir esta pasión, para informar a la audiencia. Gente muy interesada, nos han escrito. Lo bueno de estos videos, te lo voy a decir, te lo voy a adelantar, es que son, como llaman por ahí, evergreen. O sea, esos videos quedan allí en el archivo de YouTube y mucha gente va escribiendo a lo largo de las semanas. Nosotros creo que la última conversación la hicimos hace más de un mes, pero Así es. sencillamente como el tema no prescribe, el tema tiene actualidad vigente, la discusión sobre el whisky es un asunto de permanente actualidad y siempre hay un elemento nuevo que aportar, además de toda la historia, pues que ya se cuenta por siglos. Entonces es buenísimo porque siempre hay algún comentario sobre algún programa que hemos hecho nosotros y tenía la necesidad y además el gusto de tenerte de vuelta por acá para hablar un rato de whisky con nuestra audiencia. Así que te mando un fortísimo abrazo que llegue al estado de la Florida, en los Estados Unidos. Bueno, pues, Omar, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo esta pasión por el whisky y con tu audiencia, que yo también he notado que tiene mucha interacción. Y bueno, mientras al público le siga gustando, nosotros lo seguiremos haciendo. Así es, el empeño no cesará. Y antes de que arranquemos la sesión del día de hoy, la última fue casi una masterclass del tema del whisky. Quiero recomendarles de todo corazón que vayan a ver el contenido y se suscriban al canal de Werner Glass, que está acá en YouTube también, además de la cuenta en Instagram que tiene de One Glass Man, pero en YouTube lo pueden buscar y hay unas reseñas extraordinarias, estupendas de whisky. Allí pueden ahondar en productos en específico. Werner está revisando allí, yo no sé si semanalmente, creo que semanalmente Semanalmente, sí. hay semanalmente publicación de videos, productos en específico, corticos, sustanciosos, enjundiosos, y ahí usted se va con toda la información de las botellas recomendadas de los clásicos del ayer y hoy en el mundo de los destilados, en específico del whisky, ¿no? Werner, ¿qué tenemos para hoy? Hemos preparado un menú de hoy con respecto a lo que podría ser una clase de geografía en el whisky, pero que para quienes no lo saben muy bien, la geografía en el whisky importa, en el whisky escocés. Vamos a hablar hoy, vamos Sí, al back to basics. Hoy vamos sí. a los clásicos, Vamos. hoy vamos al escocés, hoy no vamos a hablar de irlandeses, no vamos a hablar de americanos. Ya hemos hecho episodios sobre el irlandés. Nos debemos un episodio sobre Bourbon y Rye americano. Pendiente. Ese está pendiente, pero hoy vamos a hablar de Escocia y vamos a desglosar un tema que, por cierto, creo que alguna vez toqué colateralmente con el buen amigo Arturo Savage sobre el asunto de las regiones y cómo cambia paradójicamente un whisky de una región a otra, porque todos son escoceses, sí, pero hay diferencias sustantivas en cómo se hace el whisky en lo que llaman las tierras altas de Escocia, en los lowlands, en las tierras bajas, en las islas, porque varían las técnicas, varían las barricas y varía a final de cuentas el producto final. Entonces, muy Así es. interesante porque hoy tenemos el menú. Werner, háblanos tú que eres el catedrático de en cuántas regiones dividirías tú el whisky escocés, cuántas son y cuáles son de entrada para abrir los fuegos en esta conversación. Perfecto, muchas gracias por la introducción, Omar. Y efectivamente, el concepto de región en Escocia lo pudiéramos comparar como para que la audiencia lo pueda ver más gráfico en su mente, con lo que ha sido para la industria del vino el terroir, ¿no? El terruño, los microclimas y cómo esos microclimas impactan las diferentes cepas de uvas, etcétera. Bueno, en este caso, por supuesto, no hay uvas, no hay cepas de uvas, pero sí que hay microclimas, microregiones y impactan no solamente en la cosecha y la producción digamos, de la cebada, malteada o no, pero también hay otras consideraciones, algunas que son geográficas y de clima,
y otras que son casi que mágicas. Hay veces que no se puede explicar porque una destilería está literalmente a 1 kilómetro de otra y el producto es tan distinto, pero ese es parte de la regionalidad y un poco parte del romanticismo de la industria del whisky. Entonces, para contestar a tu pregunta, hay 5 regiones oficiales en Escocia, pero hay una sexta que, aunque no es oficial, los conocedores la reconocen y la discuten. Y son las islas, que son todas las islas que no son la isla de Ayla. Esa es una región, digamos, extraoficial, pero muy importante. La O sea, isla de Ayla Ayla Berner es una isla en sí misma. O sea, ella se diferencia de todas las demás islas que las agrupan. Esta es una isla aparte. Ayla es una isla y es una región. Ok. Y eso habla mucho en mérito de la isla y de las particularidades de los whiskies de Ayla, que en este momento hay 10 destilerías operando en Ayla. Y estos whiskies son de unas características tan peculiares que esa sola isla pequeñísima, con 2000 habitantes o algo así, es una región en sí misma. Luego están las otras islas, que es un conglomerado de islas a todo lo largo y ancho de Escocia. Después tenemos las tierras del sur, que son las Lowlands, las tierras bajas, las tierras altas, las montañas de Escocia, que son los Highlands. Después tienes una especie de península en la costa oeste de Escocia, que es Campbelltown, que tuvo una época florida donde hubo muchísimas destilerías activas, pero que ahora han quedado 3, si mal no recuerdo. Sin embargo, el whisky de Campbelltown, muy buscado por los conocedores. Y después tienes un triángulo al noreste de Escocia que está dibujado por las riberas del río Spey. Y a esa zona se le llama Speyside, la zona de Spey, por el río que es una suerte de triángulo que forma geográficamente. Ahora, si producción nos hubiera mandado un mapa, lo hubiéramos puesto aquí, pero bueno, No, voy a intentar ponerlo. Vamos a ver, a ver si consigo el croquis. Como te acuerdas cuando uno le decía el croquis, hazme un croquis. Pues yo estaba echando broma diciendo que no iba a haber mapa, pero mira, desconfiaba de Sí, tu sí, no, yo habilidad. creo que a medida que tú has ido, vamos a ver si se hizo el milagro. Y producción, que somos nosotros mismos, bueno, en mi caso, ¿no? Tú sí tienes tu producción. Yo tengo mi productora. Tú tienes tremenda producción en ese canal, pero fíjate, a ver, yo creo que en este momento se ha hecho el milagro y yo he conseguido, mientras tú estás hablando, el croquis y va saliendo por lo menos el croquis de cada una para que la gente vea dónde están ubicadas o cómo son estas regiones, ¿no? Ahora, vamos a lo importante, porque la gente viene acá y dice, ajá, pero ¿cuál es el factor descriptor o característico en el sabor principalmente? Pero también podríamos hablar de la nariz de cada una de estas regiones. Por ejemplo, bueno, no quiero porque si no tenemos que nombrar hemos nombrado 5 más la que tú has dicho, ¿no? La Correcto, sexta la sexta, y son las escondida. islas. Correcto. ¿Cómo? Ahora lístame por te voy a forzar, fíjate cómo te voy a llevar la barra para que tú aprovechemos, mejor dicho, porque me voy a meter en el grupo, todo ese gran conocimiento que tú tienes sobre cada una de las regiones y tú me digas solo un factor que caracteriza a cada una de las regiones en boca, es decir, cuando el destilado va al gusto. Vamos a que me hagas esas 5 y la sexta también la podemos incluir también como bonus track. Un factor que la diferencie y que la haga particularmente interesante en esta lista. Esa pregunta es un reto porque voy a reducir a 1 o 2 palabras por región, aunque en la realidad, por supuesto, la complejidad de sabores entrelaza ciertos conceptos. Pero para no evadir el reto, empezaríamos con Ayla. Y lo que define a los whiskies de Ayla es el humo. Lo que define a los whiskies de los Lowlands es la suavidad. Lo que define a los whiskies de las islas es lo salino. Lo que define a Speyside es el caramelo quemado y las pasas. Lo que define a los Highlands, me está forzando una muy breve descripción. Lo que define a los Highlands es lo mineral. Y lo que finalmente define al Campbelltown Whisky es un carácter que llamamos nosotros funk, que es una especie de vegetal umami. Entonces ahí me ha forzado a describirlo con mucha simpleza,
yo te voy a dar mi lista, porque aquí una por una no es trampa. Entonces, Exacto. si yo te he Adelante. puesto a ti en este predicamento, yo tengo que hacer lo propio. Yo tengo que decir cómo yo aprecio cada una de las regiones. Ojo, voy a adelantarme al hecho de que hay una región, creo, si mi memoria no falla, en la que tú me has insistido que yo tengo que estudiar, pero que yo no he probado todavía un whisky de Campbelltown. Ajá. Creo que no los he probado. Son whiskies difíciles, ¿no? De conseguir Son generalmente. difíciles porque la producción es muy pequeña y fíjate que Ujú. comentamos más temprano, hoy en día hay 3, 4 destilerías operando, entonces no puedes competir desde el punto de vista de mercadeo y de posicionamiento con Speyside, que tiene más de 50 destilerías, Claro. solo en ese triángulo, ¿no? Fíjate, yo voy a hacer mi lista para ver si hay sintonía o no hay sintonía en los Vamos a ver. pareceres. Ayla, humo completamente. O sea, la gente que quiere saber de dónde salen los whisky ahumados, amigo, todos tienen un origen en Ayla. Bien si es un blend, bien si es un single malt. Si es un blend, algún single malt, alguna malta se han llevado de Ayla para ponerle humo a ese, generalmente, porque ahora se están dando experimentos raros donde aparece humo por otras vías que no es la vía tradicional de Ayla, de la turba y tal, no sé qué. Speyside, para mí, la nota característica de Speyside es más bien caramelo a secas o dulce. Yo le diría caramelo y miel. Me estoy excediendo porque ya estoy usando dos palabras, pero para mí no es caramelo, para mí es dulce. Yo lo englobo como dulce, porque a veces es caramelo, a veces es miel, pero es dulce. Whisky de Speyside, whisky dulce. Highlands, yo tengo una diferencia contigo acá. Highlands para mí es sinónimo de vino por la vía del Jerez. Para mí todos los whisky de Highlands en general saben a Jerez, saben a vino. Son whisky que saben a vino. Lowlands, Estuvimos de acuerdo, porque yo dije pasas. tú dijiste, no, pero tú te pusiste más sofisticado. Yo dije vino. Pero por Para mí ahí, es vino. Yo me quedo con la imagen del vino. no, Tú estás con las también. pasas, tú estás frutal. Lowlands. Mira, habré probado 2 o 3 whisky de Lowlands. Recuerdo específicamente Glenkinchie. Para mí, el whisky de Lowlands coincido, yo les llamaría insípidos o diluidos. Son whisky que para mí no tienen personalidad. Quizás estoy yo cometiendo una barbaridad acá. Es probable. Hay todo el chance que esté diciendo una barbaridad. Pero para mí son whisky no Yo, marcados por un perfil específico. no, Son más bien raros. yo creo que es correcto. Si quieres empezamos a hacer un análisis más profundo por ahí, por los Lo vamos a Lowlands. hacer, lo vamos a hacer. Pero ¿cuál me falta? Me estaría faltando. Ah, caramba. Bueno, Las otras islas, Salino, perdón. coincido, pero para mí es muy variable las otras islas, porque por ejemplo, y ahorita vamos a sacar productos para que la gente que quiere ejemplos ya Claro, claro. concretos de cuáles son las botellas de que describen acá una. Bueno, Werner es mejor que yo porque Werner se fue más allá. Werner tiene guardado ahí el representante que él considera que es el whisky de cada región. O sea, ni siquiera que este podría ser, no, este es el de cada región. Yo tengo ejemplos de cada región, o lo que creo podrían ser ejemplos de las regiones, pero no son los representantes. Estoy seguro que no son los representantes de esas regiones, sino que son apenas una muestra. Ahora, ¿quieres profundizar en cada región? ¿Por cuál arrancamos? Yo creo que para tomar donde tú la dejaste, yo empezaría por The Lowlands, que hay un par de cosas interesantes que decir sobre las tierras bajas. Una que yo estoy de acuerdo contigo en que la reputación de los whiskies de Lowland es que son insípidos y muy suaves. Fíjate que yo lo definí como suaves. Esquivé el tema de sabores, más bien me fui por un tema de característica, más de sabor. Si me forzaras a hablar de sabor, te diría que tal vez como a pan dulce, como a panqué, pero muy suave, ¿no? Yo diría que a veces hay cierta mineralidad, pero no tanto mineral, como hay cierto sabor metálico en algunos, metálico dulce. Pero Werner, lo que, qué whisky podemos nombrar de Lowlands? Porque aquí va a venir otra pregunta, porque yo la asociación que tengo a Lowlands son whisky, bueno, el más famoso para mí lo maneja Diageo, que es Glenkinchie. sí, Y Glenkinchie es un whisky que viene a 40%, un whisky que está sí, diluido. A nuestro parecer, recuerden la recomendación general que hemos hecho para los que están comenzando con el mundo de las maltas, es buscar single malts que tengan más del 40%. Un porcentaje ideal es 46%, correcto. porque ahí se expresan en general ya todos los caracteres del whisky, todo lo que llaman los congéneres, se expresa muy bien y usted va a tener una experiencia que va a ser superior a la de un whisky de 40 grados. Pero, ¿cuáles son los whiskies de Lowlands que podemos listar? Bueno, fíjate, uno muy conocido, muy vendido es el Auchentoshan, que suena como una palabra alemana, pero es gaélica, y está muy cerca de la ciudad de Glasgow. Entonces, la gente que va a visitar por turismo a Glasgow se toma literalmente es una vía muy corta en transporte público y llegas a una destilería, una de las más bajas
geográficamente. Entonces Auchentoshan sería una de las más famosas o conocidas. Estaría, por supuesto, también Glenkinchie, que tú lo has nombrado, que es propiedad de Diageo. Diageo es el conglomerado que tiene mayor cantidad de destilerías y otras marcas que no son de whisky también, obviamente. Pero ¿qué ocurre tradicional? Volviendo a tu opinión y hemos hablado de suavidad, dilución, y es que los lowlands en su historia ha sido complicada, porque cuando el whisky empezó a ser aprobado y a ser licenciado para que su venta empezara a ser lícita, la última zona que se tardó o que se demoró en subirse a la regularización, a la legalidad, fueron los lowlands. Entonces ya nació con una asociación entre ilegal, mala calidad, versus lo que en su origen era un Glenlivet, que es famoso por ser la primera destilería a la cual se le otorga una licencia para operar. Entonces, la gente asociaba calidad con el norte y menos calidad con el sur. Eso por un lado. Por otro lado, muy pocas marcas operando en los lowlands. Entonces, no hay realmente mucha opción. Pero los lowlands, por haber estado un poco quedó atrasada en el desarrollo histórico. Ahora es la zona donde más nuevas destilerías están surgiendo. Qué bien. Entonces, el futuro de los lowlands es promisor, a pesar de que hoy en día no hay muchos whiskies de mucha madurez, porque hay algunas nuevas, y las que están tradicionales, como Glenkinchie y Auchentoshan, no son realmente, no son malos whiskies, pero no atacan al conocedor o a un consumidor más educado, sino a un mercado más masivo. Entonces, Werner, ¿tienes alguna botella que podamos mostrar en pantalla? Pues yo de Lowland sí no tengo nada. aquí a mano tengo, pero entonces me voy ya a adelantar y voy a decir que yo he elegido una para mostrarle a la audiencia, Ajá. porque esta destilería que está en los Lowlands no es muy conocida, pero tiene muchísima producción, es muy grande, se usa mucho para mezclas de blends y solamente embotella un tipo de whisky, una expresión de su whisky. Y aunque suene extraño, es absolutamente ahumado. Wow. Y se llama de Elsa Bay. Pues Elsa me estoy Bay. desayunando, no la conozco. Bueno, fíjate lo que dice. Sweet Smoke. O sea, un ahumado Humo dulce. dulce. Inclusive está embotellada al 48.9%, que ya nosotros sabemos que eso implica cierta calidad. Y lo que le hace interesante es que te marca el contenido de humo, que eso es tradicional en todos los whiskies ahumados, te dice los ppm de humo, pero también te dice las unidades de dulce. Entonces ellos venden la idea de que este es un whisky que es ahumado, pero es dulce, y con eso, si acaso, se distingue de los ahumados de Islay o de otras zonas. De manera que a pesar de que no cumple con las características generales de la región, yo, para efectos de este programa, lo estoy llamando el guardián de los Lowlands y el que yo recomendaría probar. El más común, o sea, este es por tu recomendación por calidad, no sé qué, pero por tema de común, masividad, de acceso, no creo que no vamos a discutir en qué es Glenkinchie. Glenkinchie es el más... La verdad que es difícil de decir. Hay unas nuevas que todavía están un poco jóvenes y que además es muy difícil de encontrarlas en el mercado global. Yo diría que tal vez probar, para una persona que esté en la audiencia pensando, quiero probar un whisky de Lowlands, yo recomendaría un Auchentoshan. No tengo una botella de Auchentoshan a la mano. Hay expresiones sin edad. Hay un 12 años, hay un 18 años, hay un 21 años. Es decir, hay un rango de precios total en Auchentoshan. Y desde los no age stated hasta los 21 años y más, no son whiskies que yo tomaría muy seguido, pero para entender de qué se trata el whisky de los Lowlands, ese puede ser uno más, ese va más por el medio que el Elsa Bay. Ahora, otra cosa interesante de Auchentoshan. Auchentoshan está destilado 3 veces, como los whiskies de Irlanda, lo cual mira. ya te está hablando de que por ahí hay una asociación entre la suavidad de los Lowlands y la suavidad del whisky irlandés, porque el Auchentoshan es 3 veces destilado. Tiene sentido, Werner, porque Sí. si ustedes no han visto, bueno, les recomiendo lo busquen en este canal, el episodio que hicimos sobre whisky irlandeses. Si hay algo marcador y definidor del whisky irlandés,
es su técnica de producción. Y esa técnica implica 3 destilaciones, que ¿qué es lo que hace? Justamente suaviza a tal nivel el whisky, que bueno, lo convierte en eso, es muy fácil de tomar. El whisky irlandés es muy fácil de tomar. De hecho, es una excelente puerta de entrada para la gente que no está familiarizada con tomar whisky neat o puro, porque Correcto. está tan delicado que es muy fácil de tomar. Entonces, tiene sentido lo que empezamos diciendo. Yo no sabía esto, Werner, pero tiene sentido que los Lowlands sean whiskies como yo los caractericé, aguados o diluidos, le dije yo. Pero bueno, eso es como muy rústico de mi Muy parte. Quizás peyorativo, muy peyorativo. exacto. Mira, Bueno, vamos a también hay pasar ahora. que decir Ajá. para un paladar entrenado puede parecer diluido, lo que para un paladar menos entrenado no sabe diluido. Así que cuidado si es verdad que es diluido de repente para gente con más práctica, pero para la gente que no está acostumbrada a tomar whisky seco, como tú dijiste ahora, neat, 40% no es poca cosa, ¿no? Ujú. Mira, vamos a hacerlo por rebote, por retruque y por oposición. Vamos a pasar ahora de las tierras bajas a las altas. Y yo me voy a ir a Highlands, a las tierras altas, donde para dejarte en el uso de la explicación y de la palabra, porque tú sabes mucho de esto más que yo diría que la gente, ¿a qué va a asociar las tierras altas? Hablamos del vino, las pasas. Quizá la marca más masiva de las tierras altas, y no es precisamente por economía, es Macallan. Macallan es la marca más reconocida de las tierras altas, me parece a mí, ya tú me dirás. Pero por supuesto que hay muchísimos productos más, como por ejemplo, aquí yo sí voy a empezar otra botella, porque cuando a mí la gente me habla de Macallan y me dice, no, que Macallan es una delicia, yo le digo, a ti te gusta Macallan, pero te gusta por el estilo, o sea, te gusta lo que hace Macallan. Bueno, yo te voy a recomendar que vayas a un whisky que tiene este estilo, que es más económico y es mejor que Macallan, a mi modo de ver. Porque para empezar, este embotellado, este que yo tengo acá, bueno, este está al 43, pero hay uno que tenía al 46, ¿verdad? El Edrador. Ah, tú estás hablando de Edradauer 10 años. Edrador. Edradauer 10 años, que es un whisky rústico, mucho más complejo en sabor, sin duda alguna. A Pero, mí me gusta y- muchísimo. ah, pero Y sabe mucho a vino, que es lo que yo te acabo de decir. Entonces, pero, adelante con las Highlands. bueno, te tengo que empezar por hacer una aclaratoria, pero es inevitable hacerla. Macallan es un Space Cider, no es un Ay, Highland. verdad, me fui de borda. Y tal vez ahí es donde tú asocias Highlands a vino y no siempre es el caso, pero eso no es verdad porque cada quien prueba y entiende los sabores como los quiere, como los aprecia. Ay, me fui de Pero borda yo. sí, sí, pero eso es interesante porque esto en realidad, esto es a propósito, esto lo hicimos así para poder explicar lo que viene. Que, y esto viene al mapa que producción va a poner luego. Ajá. El triángulo formado ficticio que forman las riberas del río Spey está engastado dentro de los Highlands. De manera que geográficamente todo Speyside es un Highland, pero no todo Highland es Speyside. Ah, mira, ve. Entonces, ¿qué pasa con Macallan? Que Macallan no es el único, pero es el que más tal vez notoriamente lo ha hecho. Para mercadearse como un whisky que apele a más mercado, no se encierra en decir yo soy Speyside, sino dice yo soy Highlands. Es como que tú dijeras, bueno, yo soy de caraqueño o soy del oeste de Caracas. Bueno, es un tema de escala. Entonces, Speyside es un micro, no es tan micro, pero es una microregión dentro de los Highlands. Entonces, Macallan dice Highland Single Malt en la etiqueta, pero en realidad está en el corazón de Speyside. O sea, pero no, o sea, no, la confusión no es de gratis la mía. O sea, No, yo he no, asociado toda la vida Macallan a las tierras altas. no, Claro, la confusión no es de gratis porque son ellos los que te han confundido. viene la etiqueta y por eso es que yo digo, bueno, si ellos Claro, mercadean el producto y esta marca tiene la difusión que tiene, porque efectivamente Macallan tiene una difusión estelar, tanto desde el punto de vista cultural, porque sale en las series de televisión, como desde el claro. punto de vista de la mercadotecnia clásica, en las licorerías y tal, y además Macallan es un símbolo de estatus, es la verdad, Así es, así es. es un símbolo de estatus. Pero, bueno, interesantísimo lo que usted acaba de decir, señor Werner, porque eso nos aclara muchísimo a las personas que quieren ir al detalle, además, del origen de los productos. Entonces, ajá, seguimos con las tierras altas. ¿Qué hay además de Entonces, esto que ya hemos mencionado? si tú ves el mapa y les extraes el triángulo conocido como Speyside,
todo el resto digamos, de la geografía continental, entre comillas, de Escocia, es que no sean islas y que no sea la península de Campbelltown, es Highlands. Entonces tú tienes Highlands en el sur, como Glengoyne es Highland, pero está en el borde limítrofe entre Lowlands y Highlands. Un dato curioso de Glengoyne, el estacionamiento y los warehouses donde se madura el whisky está en los Lowlands. Y pasando la calle, la destilería está en los Highlands. O sea, Así de fronterizo. eso es como Cúcuta y el Táchira. Exactamente. Y entonces una región es un país y la otra es Increíble. peor. Bueno, entonces Glengoyne es Highlands, pero yo estoy seguro que tú has tomado mucho este whisky de Highlands sin estar consciente de que lo es, que es Glenmorangie. Glenmorangie es un típico whisky de los Highlands, lo mismo que pudiéramos decir de Dalmore. Dalmore es un Highlander. Entonces ahí tienes varios ejemplos. Pero Tenemos yo, por ahí también Glen Rhodes, por ejemplo, ¿no? Me imagino yo, Glenrod, Glen Rhodes. pero Glen Rhodes es un Space Cider. ¿Es Space Cider? Sí, señor. Me, me Seguramente ti- dice Highland con el mismo truco de mercado. me tiene mareada la mercadotecnia de Correcto. Macallan y de Glen Rhodes. Sí, señor. Bueno, Por- fíjate que lo que tú estás diciendo también hace sentido, porque esas compañías son una sola compañía. Edrington es la dueña de Macallan y Glen Rhodes y una más que se me escapa ahora, pero de manera que todo al final te das cuenta que hace sentido. Otro Highlander interesante, o si es que no estoy otra vez fuera de borda, que tú me lo recomendaste, es un Highlander raro, ¿no? Ben Romack. Ben Romack es un Space Cider también. Es Space. Ah, Sí, no, señor. yo estoy mal. Yo estoy. Bueno, pero Y no, eso que no, bueno, mira, y eso que no me he tomado el primer trago del día. Ah, no, pero ese sí lo declara en la etiqueta. Space sí, Cider. sí, pero fíjate, pero me gusta mucho esta confusión, porque la confusión no es tuya, es Mm, una confusión que el mercado escocés ha creado a propósito. mm. Entonces, ni que lo hubiéramos escrito a propósito para este show. La Buenísimo. confusión existe porque el mercado, las marcas han creado la confusión. Ahora, mi explicación es apelar a un mercado más mayor. Es decir, Mm. al crear un vínculo emocional más grande, al llamarse de una región más grande. Esa es la explicación que yo le doy, pues, tal vez haya otra. En Entonces, Highland, entonces estaríamos hablando, Werner, de la región más grande, quizá, de Escocia, ¿no? bueno, geográficamente sí, pero la región con mayor concentración de destilerías es Speyside, que Es tiene Speyside, eso lo tenía claro. más de 50 destilerías enclavadas en ese pequeño triángulo. Mm, Ahora, yo he designado para este programa a ujú. un Highlander que por tener características muy diferentes a los típicos Highlanders, lo voy a llamar el guardián de los Highlands por hoy. A Y ver, se trata de Glendronach, que es una deuda todavía que yo tengo con Glendronach, no lo he probado. cualquiera pensaría que este es un whisky de Speyside. Fíjate inclusive el color a sherry que tiene, ¿no? A Jerez. Pero no, este es un whisky de Ponlo en Highland. pantalla para que veamos el Jerez, Werner, porque yo voy a mostrar también el Edradour. Parece gasolina, mira esto. Exacto, bueno, el Edradauer es más fuerte aún. Sí, Y ambos son color natural, que es lo importante. sí, sí. Sí. Como ya hemos hablado en otros programas, si son coloreados no vale la pena celebrarles el color. Entonces, ¿por qué yo estoy escogiendo Glendronach? Primero porque es relativamente fácil de encontrar, está bien distribuido en los mercados internacionales. Y segundo porque este sí que es un whisky que parece hecho, que le va muy bien el sherry. Y ese sherry, y esa relación con el sherry es más asociada a Speyside. Pero este siendo un Highlander, es como una excepción a la regla. Así como tomamos el Lowlander ahumado, estamos tomando ahora un ejemplo de un Highlander que parece que fuera de Speyside, pero no es. En Fíjate que mi sabor. asociación, fíjate de dónde venía mi asociación inicial de todos los Highlander al vino. Y no, tú la tienes más por la vía de Speyside. Para mí Speyside es fruta, es miel, es dulce, es puro dulce. Es más, para mí el Space Cider era el whisky en teoría, si no nos metemos con Lowlands, era el whisky más amigable que se podía tener. Pero bueno, ya eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a Speyside.
tenemos una lista, ajá, ya hemos nombrado algunos de los Highlanders. ¿Tú quieres Sí. completar la lista, darnos alguna información más de los Highlanders? Bueno, fíjate, yo creo que si una persona quiere probar un whisky de Highlands, suave, amigable, una especie de el equivalente a Auchentoshan del Lowlands, pero en los Highlands, yo recomendaría sin duda alguna un Glenmorangie 12 años, que antes era de 10 y ahora sale en 12 años, que es este whisky. Y para mí Este el favorito es el 14 años de Glenmorangie, el Quinta Rubán. el Quinta Rubán, que es muy bueno, terminado en vino Porto de Portugal. Pero este, digamos, te estaba buscando a ver si lo mostraba, pero anda por ahí. Pero este, digamos, es un buen whisky para iniciarse en el tema. Y es un muy típico sabores de los Highlands, mucha fruta blanca, un poquito de mineral, un poquito de piña en almíbar, etc. Pero yo insisto, yo estoy para el ejercicio de hoy, estoy seleccionando a GlenDronach como el whisky de la región. Muy bien. En GlenDronach tú dices que el 15 años es el óptimo, ¿no? El 15 años en precio-valor, no solo, bueno, en precio-valor y también en calidad intrínseca, es el que hay que buscar. Los Otro de 10 Highlander que merece mención especial, o no sé si es de Speyside también, es Glenallachie, ¿no? Glenallachie es un Space Sider por todo el cañón. También es Muy Speyside. bueno. Menos mal que no lo elegía. Estuve a punto de elegirlo a él como representante del Space, pero no lo hice. Me parecía muy Ok. fácil. Parecía muy fácil esa decisión. O un Highlander también que sería, ahora estoy confundido con regiones y tantos wikis que tenemos en la cabeza, pero Deanston Highlander, ¿no? Deanston es un whisky de High. Me está haciendo dudar. Ah, No. Bueno, sí, fíjate. Deanston es un Highlander. Aquí lo tiene. pero para mí, en mi mente, Werner, Deanston es un whisky de Speyside Sí, por las sí. características. Lo que yo No, asocio no. a Speyside es lo que tú, No lo es, no lo es. no, lo ves de Fíjate, Highland. fíjate tú que podemos hacer responsable de toda esta duda a Macallan. Que es el que nos metió en camisa de 11 varas. Macallan es el que confundió a todo el mercado con estar etiquetando, que no miente, la etiqueta no miente, pero confunde. Solo te voy a decir que para mí, quiero reiterar lo inicial en este segmento, el ganador sentimental es Edra Daur. O sea, a mí me encanta Edra Daur. ¿Qué es Edra Daur? Es vino al extremo. Yo no sé si califica como un cherry bomb porque no he entrado en esa. Pues Pero, yo no lo pondría ahí, pero sí casi, pero no. y tiene una cantidad de almendras fileteadas increíble. Es una torta. O sea, Pero fíjate tú que Edward Dower supuestamente es muy famoso por su mineralidad. Y es lo que pudiéramos llamar, y nos disculpará la audiencia por usar estas expresiones que parecieran que son malas, pero en realidad no son, que es un whisky sucio. Es decir, el corte de la destilación es amplio, entonces se deja colar ciertos elementos un poco funky, o sea, tiene cierto parecido con los whiskies de Campbelltown y mucha mineralidad. Y fíjate que tú consistentemente tú navegas hacia ese tipo de sabores, lo cual habla de el paladar tuyo, pues, y las preferencias. El Radauer es un whisky muy complejo. No todo el sí. mundo lo entiende rápido. Hay que A mí me encanta. agarrarle gusto. A mí me encanta. Voy a hacer la infidencia de que esta es la segunda botella y ya le queda poco. O sea, ya la primera bajó. O sea, ya yo sé por dónde va él. A mí me Yo sé que encanta. la tercera está en camino, entonces. Dicen que la tercera va a la vencida. Bueno, podría ser. Vamos a ver. Mira, Bueno, vamos a movernos hablando de navegar. Ajá. No, pero si hay algo más, bueno, te adelante. quería recomendar que busques el Edradauer Caledonian de 12 años. Es que esto es muy difícil. En Venezuela es muy complicado. Sí. Pero hay una versión de 12 años que El basado en lo que Caledonian, dice, te va a gustar. para Se ti es llama la mejor Caledonian. versión. Ok. Una etiqueta azul. Ok. Vamos a movernos a navegar entonces a la región que causó la confusión, a Speyside, a la región donde hay más destilerías de toda Escocia. Vamos a Sí. meternos en esta otra camisa de 11 varas porque en Speyside pues te consigues con lo que acabamos de nosotros de decir, te consigues Macallan, pero te vas a conseguir los grandes clásicos. Los grandes clásicos del single malt son de Speyside. ¿Cuáles son los grandes clásicos? A mi modo de ver, yo los llamo clásicos porque están en todas partes del mundo, a precios accesibles, con la mayor distribución del mundo, con quizá el trabajo de marketing
en el campo del single malt más masivo. Y entonces para mí esos son los grandes clásicos. ¿Cuáles son los grandes clásicos para mí? Glenfiddich y Los Glenlivet. Glens. Los Glens. Los del Valle de los Ciervos, ¿no? ¿Cómo que se llama No, la vale. cosa? Así es, El así Valle de es. los Ciervos. Los Bueno, Glen. y eso es verdad. Pero fíjate, si tú, yo creo que una es una misconcepción y la otra es una concepción real con respecto a Speyside. Porque Speyside se asocia mucho, hasta hoy, tú ahora estarás de acuerdo conmigo, en los Speysiders se asocian al sherry, a la maduración en sherry. Y Macallan y Glenallachie y otros de su estilo. Pero esa es la maduración. Pero el espíritu de que sale de los alambiques de Speyside es muy afrutado. Es más bien mucha manzana, mucha pera, mucho perfume. Y cuando tú hablas de los Glens, Glenlivet y Glenfiddich, que no es casualidad que son muy conocidos, tiene la distribución más grande de la industria. Fueron por años, por muchos años, casi el único single malt que se vendía fuera de Escocia era Glenfiddich. De manera que eso explica el posicionamiento que tienen hoy. Y es un producto muy consistente. Te guste o no te guste, siempre saben igual, que también es un mérito al ser un producto artesanal, en esencia artesanal. Entonces, en los Space Ciders se caracterizan por muchas frutas blancas y sabores dulces suaves. Si a eso le sumas la maduración en sherry, te va a resultar un Macallan, ¿no? Te va a resultar, en este caso, un Glenallachie que ha como que renacido desde que fue comprado por un nuevo grupo que lo compró hace unos años y que lo sacó de ser un proveedor de blends a volverse un single malt muy, muy festejado, ¿no? El Glenallachie. Pero La yo, lista, la lista de Speyside, con qué la completamos? Además bueno, de los dos grandes clásicos. bueno, por supuesto, hay otros que será difícil encontrar. Está Brora y otras marcas de mucha reputación. Klein Leash es un Space Cider. Pero yo te diría, y he escogido a este Space Cider como el guardián de la región para el día de hoy, es Balvenie. Me encanta Balvenie. Es una Balvenie cosa. es un clásico Space Cider, no, por supuesto, hoy en día tú lo ves a 43%, probablemente filtrado, probablemente coloreado. Entonces habrá puristas que dirán, esto no es lo que estoy buscando, pero la realidad es que Balvenie es ah, eh, un whisky muy Recomendamos el confiable. Balvenie, esa versión, Werner, el Double Wood, es 12 años. Es la mejor versión. La recomiendo por dos razones. Uno, porque es razonable, el precio es razonable, se consigue. Pero la razón de fondo es que Val Beni, de hecho, es reconocida históricamente como una de las primeras destilerías, si no la primera, que utilizó la doble maduración, que es exactamente esto: es tomar un whisky de 11 años y 6 meses, que sabe a manzana y a pera y a caramelo y a vainilla, y meterlo 6 meses en barricas de sherry o de jerez español, y entonces generar no una bomba de sherry, porque para eso tendría que ser madurado 100% en sherry por más tiempo, pero para redondearle los sabores a lo que ya venía del ex bourbon americano. Y entonces el Balvenie es realmente un whisky muy amigable. O sea que Balvenie, me estoy desayunando esto, Werner. Balvenie es el iniciador de lo que llaman la técnica del finish. Correcto. Acing o finishing. Y este producto es la bandera de ese estilo. Doble maduración, doble Y te voy a decir que para mí este whisky tiene todo lo que de verdad, o sea, lo que yo asocio a Speyside, porque para mí es frutal, es dulce, es amable. sí. Sí, ese puede tener ese finish en cherry, pero no es un whisky que yo lo asocie a los tonos de vino, ¿no? No es Eh, tanino, no tiene taninos marcados, ni el color es oscuro. y Es un clásico. tiene esa particularidad que sale de lo que pasa con Glenfiddich y con Glenlivet, que es que está más concentrado el sabor, porque por supuesto viene a mayor grado alcohólico, viene a 40, venía a 46 en algún momento, ¿verdad? Hay alguna versión en 46. Hay versiones a más. Este está al 43, pero el Glenfiddich y el Glenlivet, 12 años, están en el 40, de manera que tienes tres Por eso te puntos digo más. que lo mejora, que el problema que Lo yo tengo con mejora. Glenlivet y con Glenfiddich es que vienen al 40, que es lo mismo que puedo tener con este, otro de Speyside, ¿no? Eh,
Cardú. Este es Cardú de Cardú. Game of Thrones. Cardú es Cardú, un whisky sumamente amable, pero es un whisky sumamente aburrido, porque es tan plano, es tan dulce que fastidia. O sea, eso es lo que me pasa a un mí. poco ahora, tú tienes que tener cuidado con tus amigos españoles, hasta contigo mismo en el espejo, Les porque encantan, les Cardú, encanta. el país donde más se vende Cardú es en España. No sé por qué, no sé, no digo que el whisky sea malo, lo que digo es no sé por qué esa conexión entre el mercado español y esa malta. Pero el Cardú es la malta de los españoles en todas sus versiones. Cardú es una destilería que también está en el corazón de Speyside, que tuve la oportunidad de visitar, es muy bonita. Todos los Diageo, por supuesto, hace un muy buen trabajo de mercadeo y tiene las destilerías Ujú, muy bien mantenidas. Y en mérito de Diageo, para la cantidad de destilerías que tiene, la compañía les respeta a cada destilería sus tradiciones. Entonces tú ujú. tienes un Lagavulin que es de Diageo y tienes un Cardú que es de Diageo y no se parecen en nada, no hay ningún, no son unificados. La propiedad no les afecta, no afecta en sus tradiciones, lo cual es un mérito de Diageo como empresa, ¿no? Así es. Bueno, marcas de Speyside, entonces, ¿cuáles podemos mencionar además? Estamos en Bueno, la lista. bueno, pues no para drill en el mismo tema, pero marcas típicas de Spacer, Macallan, Glenfiddich, Glenlivet, Balvenie, Glenallachie, Ben Riach. Yo te diría que casi todas las destilerías que tú ves en una estantería, en una tienda, el 60%, si no más, son Speyside. Mm, Eh, Ahora, y esto lo podemos hablar un poquito al final, pero estos sabores tradicionales que hemos descrito por región, en realidad han evolucionado, la industria está evolucionando, donde ya estamos en un punto donde yo mostré más temprano una destilería de Lowlands que es ahumado, que el whisky es ahumado. Entonces, ujú. ya esas líneas regionales no se han borrado porque tienen características, digamos, muy esenciales, pero están más tenues, porque se Claro, han permeado. Entonces, ya consigues casi que todo el espectro de sabores en todos los lugares de la geografía en escocesa. todas las regiones. Creo que el sitio, aunque ya creo que se están dando las excepciones, el sitio más refractario a esto que estamos diciendo, o sea, a abrirse a una nueva gama de sabores, es justamente la región que vamos a tocar ahora, que es Ayla. Ayla es quizá la más ortodoxa en el sentido de que casi todo whisky, casi todo, porque yo sé que ya no es así, pero casi todo whisky de Ayla es ahumado, lo cual no Ahumado, significa correcto. que todos los ahumados vengan de Ayla, pero casi todo Así whisky de es. Ayla es ahumado. Eh, vamos con Ayla. Vamos con Y, Ayla. y Ayla, mira, Ayla es el surtidor de humo de la mayoría de los blends que usted se toma. Usted se toma el Johnny Walker etiqueta negra, bueno, eso tiene whisky de Ayla, tiene, creo que tiene tiene la colila. Gabulin, ¿no? Y Caolila, ¿no? Sí, sin Culila. duda, sí. Eh, usted toma, ¿cuál otro podríamos pensar en ahumados, en los blends? Es que blends ahumados, yo creo que el emblema, el book insignia es Johnny Walker etiqueta negra, ¿no? Johnny Walker, pero por ejemplo tienes el Famous Grouse, tiene un poco de humo. Poquito, Eh, no todas las expresiones. Cootie Sark tiene humo. tiene humo, sí. White Horse en su tiempo tenía humo, venía de la Gabulen. Y así, ¿no? Es decir, y esto es tampoco esto es sorprendente, sino que las maltas no nacieron para ser consumidas como maltas. Las maltas nacieron para ser vendidas a blends Claro, y for blending. Entonces, por eso es que solamente, ya digamos, en los años 80 hacia adelante, es que empieza a haber consumo de single malts masivamente. En los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos, poca gente sabía de la existencia de las maltas fuera de Escocia y si sabían de su existencia preferías no comprarlas porque claro. te iban a saber muy intenso, ya sea Mm, muy ahumados o muy sherry. No eran recibidos bien por el paladar del mercado masivo. Es ahora cuando se han sofisticado estas marcas y se están exponiendo como maltas individuales. Bueno, Ayla hoy tiene 10 destilerías operando. mm, Está ubicada en la costa oeste de Escocia y todas las destilerías que están en la costa oeste, ya sea que sean costeras o estén en islas, van a tener una característica uniforme de salinidad y humo. Pero el campeón del humo, sin duda alguna, es Ayla como región. mm. Y por supuesto, en la colita sur de Ayla,
a 1,5 kilómetros, en un radio pequeñito de 1,5 kilómetros, están ubicadas los tres más clásicas: Lagavulin, Laphroaig y Arbeck. Por cierto, que yo hice en estos días un pequeño video donde hablo de esas tres y las comparo. Ahí la tienes. Este es Tenemos 5 Harbeck, años, el Wee Beastie. Si que no ya me se me va a equivoco, acabar, Werner. Le he dado, pero con toda la del mundo. y ese está como al 48%, si no me equivoco. Por Este ahí. está al 47.4 para ser exacto. O sea que ahí tienes potencia en el alcohol y en el humo. O sea, es una joyita, ¿no? Es un Además que whisky tiene delicioso, de verdad, que delicioso. al que le guste el humo, porque este es el humo de la parrilla. Y por eso es el Wee Beastie. Y importante que tú estés mostrando el de 5 años, porque ha sido un esfuerzo de la industria de mostrarle al mercado que la edad es un número. No solamente para nosotros, sino que la edad es un número en el whisky. Porque a veces uno compra ciegamente por un número, dice 12 para arriba y lo demás no sirve. Eso puede ser en algunos casos, pero eso no es para nada real. Y este es un ejemplo de un whisky de 5 años. Como nosotros sabemos, un whisky no puede serlos con menos de 3 años de maduración. Es decir, que ese whisky tiene solo 2 años más que el mínimo legal. Y sin Sí, embargo, es una joya. Es una joya. pero sigue siendo raro, Werner, porque no es normal ver marcas que declaren 5 años en una etiqueta. Generalmente No empiezan es a común. declararlo desde los 8, Correcto. cuando declaran, ¿no? Y de ahí vemos wikis que declaran 10, 11, como le da la Gabulin a veces que declara el 11, ¿no? Bueno, hay una línea de Offerman que son todos 11. 11, pero Sí. 5 años es raro verlo en una botella de, o 6 es raro verlo en Un una botella poco. declarada. Pero están empezando a salir. Las destilerías más pequeñas están empezando a hacer eso, primero porque es que les conviene, porque si van a esperar 10, 12 años para poder vender su producto, van a perder dinero. Y segundo, para demostrar que una destilación bien hecha, una maduración en buena madera, con buenos procesos, sustituyen en calidad al paso del tiempo. Y el paso del tiempo solo no implica calidad, ¿no? Si la madera no es la correcta, por ejemplo. Werner, Pero pero en bueno, el caso de Ayla, quizá lo marcador más que la madera es el proceso, justamente, porque y la ubicación, la salinidad que te da la sí. costa, que te da justamente la isla de Ayla, juega, pero el proceso con el tema de este ahumado, que es lo que uno termina percibiendo, a mí me gustaría muchísimo que tú lo expliques para niños de 2 años que no están tomando whisky, pero No. igual para que los niños de los 2 años lo puedan comprender. ¿Por qué el ahumado? ¿Por qué el ahumado? Bueno, para niños de 18 en adelante, vamos a explicar. Vamos a explicarlo para O niños de 18 21, en adelante, o 21 si estamos en otros mercados. en otros Este, mercados. no, pero sí, sí, tienes razón. Vamos a explicarlo. Y ojo, yo no soy un experto, ni un químico, ni mucho menos. Pero el humo, ¿de dónde aparece el humo en un whisky? No aparece en la madera, aunque puede haber maderas tostadas que impartan cierto, cierto nota ahumada, pero esa no es la que estamos hablando ahora. El humo llega a través de el malteo de la cebada. ¿Y qué es maltear la cebada? Maltear la cebada es mojarla, humedecer la cebada, ponerle unos pisos de malteo para que cuando la cebada cree que está lloviendo, la humedad que se le da hace a la matica pensar que está lloviendo. Y cuando Ujú. llueve, empieza a generar azúcares. Las moléculas internas de ese grano de cebada se empiezan a llenar de azúcares. ¿Para qué? Para tener energía para crecer en forma de una espiga. Claro. Necesita energía. ¿De dónde viene la energía? Del azúcar. Y ese azúcar la produce la lluvia ficticia, que es el malteo. Una vez que la cebada está llena de azúcar, lo demuestra porque le sale un puntico blanco en un extremo del grano. Y en ese momento, el destilador aborta el proceso de malteo secando la malta. Le seca esa humedad. Y ahí viene la parte clave. ¿Con qué lo seca? Bueno, en los tiempos ancestrales, donde en Escocia la única forma de energía era quemar ladrillos de turba, que es casi casi carbón, es un carbón vegetal que se extrae del suelo, y lo dejaban secar, lo cortaban en pedazos como un ladrillo, y con eso calentaban sus casas y cocinaban, y toda la generación de energía calórica venía de ahí. Entonces, cuando el destilador quería secar la malta para maltearla, la secaba con humo de turba.
Y es en ese momento donde el humo de la turba impregna el grano de cebada. Wow. Y en esa cebada seca, pero impregnada con humo, sigue el proceso de cocción y sigue todo el proceso de destilado. Y todos esos procesos químicos son muy fuertes, pero no son suficientemente fuertes para eliminar el aroma ahumado del grano. Y por eso es que desde ese momento ya está ahumado. Ya está ahumado. Y por eso es que los whiskies de Islay, mientras más jóvenes, más humo tienen. Porque el Claro. paso del tiempo y la maduración le va quitando porque no tiene nada que ver con la maduración, tiene que ver con el malteo del grano. Y Entonces fíjate ya, tú que por eso es que este Whisky, 5 años, tiene tanta presencia, parece una parrilla. Y a y mí me encanta. seguro, claro. Y si tomáramos el New Make, sería aún más. Los ppms, fíjate lo que hablamos aquí, este whisky Claro, ahumado dice que tiene 22 partes por millón de humo. claro. Ahora, y un Lafroy normalmente anda por ahí, 25, 30. Uno creería que tiene 100, 200 partes por millón. No, el humo es tan concentrado que en relativas pequeñas cantidades ya genera un efecto de sabor importante. Ahora, sin hacer esto una clase de química, porque no No es la pretendemos idea. serlo, de ahí, pero eso es lo mágico de Ayla. Ahora, en Ayla hay 10 destilerías, Neomar, como tú sabes, pero hay dos que siempre fueron reconocidas y famosas por generar whisky no ahumados, ¿Cuáles son esas? que son Bunnahabhain y Bruichladdich. Mm, De las 10 destilerías hay dos que son famosas por producir whiskies sin humo. ¿Por qué? Porque ellos parte de su producción secan bueno, eso es un poco romántico decirlo, porque en realidad hoy en día muchas compañías compran ya la cebada malteada de distribuidores que ya lo traen malteada. Pero en algunas destilerías, como en Bowmore, por ejemplo, todavía hay, o en la Freud, todavía hacen el malteo en las propias instalaciones de la destilería. Entonces, ya, Bunnahabhain y Bruichladdich no secan la cebada con humo de pit, sino lo hacen con aire caliente, con vapor. ya. Y por eso entonces no tienen. Ahora, pero tú dirás, bueno, pero ¿cómo es eso? Porque si tú pruebas un Bunnahabhain que dice que no es pitted, igual tiene noticas de humo, noticas salinas, y eso ya viene de la magia del terroir, ¿no? Como la destilería está ahí metida en medio de esa isla, por más que no usen pit, siempre va a tener algún elemento que lo distingue, y siempre va a tener un toquecito, casi que por ósmosis, de humo en el ambiente o algo así. Qué interesante. Werner, ya casi tenemos 1 hora hablando y nos faltan 2 regiones, pero fíjate, vamos a hacer rápido una lista de los whiskies de Islay para que Bueno, la gente Tú has mencionado ya Lafroy, has mencionado Lagavulin, has mencionado Arbeck. Ardbeg. Nos queda por allí también probablemente Culila, ¿no? Está Colila, que es de Diageo, que es responsable de buena parte de la fórmula del Johnny Walker Black en particular. Debo decir también que hablamos de Cardú antes. Cardú se siente mucho en el Johnny Walker 18 y en el Johnny Walker Gold. Que es menos Podemos, ahumado que el Black Label. que es mucho menos ahumado, correcto. Y el Ujú, Cardú lo explica, se explica la ujú, presencia de Cardú. También tienes en Isla, por supuesto, destilerías nuevas como Arneho, que están haciendo cosas muy buenas, muy artesanales. Está Bowmore, que es una de las destilerías más antiguas de Escocia y es una de las más antiguas de Isla, probablemente. ujú, Y ya yo mencioné a Bruichladdich, que es una destilería que produce whisky sin humo, pero tienen una línea que se llama Port Charlotte, que sí tiene humo. Propiedad de Bruichladdich, y yo la he designado como el guardián de Islay en este programa. Tengo que decirlo por una infidencia para ponerle humor además a esta clase, que ese whisky tú tienes rato recomendándomelo, el Sí, Port Charlotte. sí. Yo lo llegué a ver en Venezuela, en una tienda de estas, pues, de las que surgen misteriosamente. Y te dije, no lo voy a comprar, Werner. Estaban vendiendo ese whisky en Venezuela sobre los 110 o $120 una botella, y esa botella ni de No, cerca vale eso. no, la mitad. Bueno, lo La vendían en mitad. 110 o 100. Allá se les debe estar añejando todavía, o no sé si algún buen No. cristiano habrá hecho el sacrificio, No, pero yo no jamás te recomendaría que gastaras ese dinero, no porque no es que el whisky sea malo, sino que no tiene eso sentido. Está está fuera de precio. inflado. Está fuera de Ahora, precio. ahora, ¿qué tiene de bueno? 10 años en etiqueta, 50% de alcohol.
sin filtrado y sin color No, añadido. O sea que este es debe ser, no, como dicen en España, no debe ser bueno, lo siguiente. lo Debe ser lo siguiente. siguiente. Y por supuesto hay unos de mayor edad, pero ahí sí ya se vuelven impagables y no lo justifico de ninguna manera. No hace Muy falta, y bien. además, como ya dijimos, porque cuando tú vas a tomar un whisky ahumado de Islay o de cualquier otra región que sea ahumado, no tiene mucho sentido pagar más por un whisky de más maduración, porque vas a encontrar que algunas características se han ido perdiendo a lo largo de los años de maduración y tú quieres más bien el golpe de humo en la cara porque para eso estás comprando la botella. Entonces, bueno, Claro. yo creo que con eso terminamos bien, Ayla. Yo sí creo que Arnaho, si habláramos dentro de 2 años, yo te diría que mi recomendación sería Arnaho, que es la más nueva de las destilerías de Ayla. Pero hoy en día, Port Charlotte, que es hija de Bruichladdich, es mi recomendación, aunque todo es bueno ahí. Ahí te diría que es muy, muy difícil hablar mal de algún whisky. Tal vez Bowmore está un poco masificado, no es malo, pero un poco filtrado, un poco aguado. Pero yo diría que con esa excepción, todo lo que se produce en Ayla es muy bueno. Recuerden algo, el whisky es una percepción muy particular. Yo creo que tú en parte la compartes, Werner, que es los whiskies de Islay, estos whiskies ahumados. Generalmente la gente no se va a sentar a tomar un trago tras otro. El whisky ahumado generalmente es un interludio en una sesión de whisky donde tú estás tomando Highlanders o Space Cider y entonces tú pones un whisky de ahumado, te tomas uno, a lo sumo dos, pero son whiskies que no... Sí, Es raro gente que tome sí, solo ahumado en una toma de whisky. O bueno, sí, puede ser un trago del día, uno sí, solo y no vas a tomar más sí. nada, pero no es un whisky que se preste, o sea, no es este whisky que llama a seguir tomándose, porque no es esa su función, digámoslo así. Y es interesante que tú comentas eso, porque en las catas siempre se recomienda poner el whisky ahumado al final, Así es. porque además te va a destruir el paladar. Si lo pones de primero, el resto de la experiencia no te van a saber a nada los whisky. Así es, así es. Werner, vamos a pasar a Campbelltown, que es Mira, la que yo no tengo acá, yo no tengo expresiones de Campbelltown y me encantaría que nos expliques cuál es la particularidad de Campbelltown. bueno, Campbelltown es tal vez hoy en día el whisky más buscado por los conocedores, digamos, ¿no? Mm. Y es un whisky muy, muy artesanal. Voy a volver a usar la expresión sucio, en el sentido que a ver, es como que tú fueras a un mercado y compraras en un mercado de verduras. Compras unos vegetales y los ves llenos de tierra. Si vas al supermercado, están lavados y empaquetados. Bueno, un poco esa analogía. Los whiskies de Campbelltown son muy naturales y lo vas a ver con un poco de tierra por encima, en el buen sentido de la expresión, Mm. muy naturales y tienen lo que los conocedores llaman un funk, que es difícil de definir en español, difícil de definir en inglés también. Es un sabor que yo a veces trato de asociar a vegetales o a champiñones o a una suerte de sabores lácticos como un queso muy ahumado o muy maduro, ¿sabes? Ese tipo de sabores extraños que fuera de contexto dirías, oye, yo no quiero tomar eso en la copa, pero cuando lo pruebas es muy complejo y muy interesante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya, Ajá. sí, adelante, adelante. No, que te diría que entonces más bien Campbellton es un gusto adquirido y es una complementariedad ya cuando esto es un territorio más para conocedores, ya esto es gente que ya está buscando rarezas, por decirlo de alguna manera, en mi Son entender. rarezas porque, primero, porque no hay mucha producción y segundo, porque tiene sabores muy peculiares, es verdad. Mm, mm, Pero ¿qué pasa? Que como todo el whisky de Campbelltown se produce con de muy alta calidad en los procesos, objetivamente, aunque te guste o no te guste el perfil, el whisky está muy bien hecho. ok. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está Springbank, la reina de Campbelltown en Springbank. Springbank tiene tres marcas. Springbank propiamente dicha, Longrow, que tiene mucho humo, y Hazelburn, que no tiene ningún humo. Mm, Una de las, sobre esas tres pudiéramos hacer una hora de programa, pero para decirlo muy, muy rápido, una destila 2 veces, la otra destila 2 veces, 0.8 y la otra destila 3 veces, por ok. poner una diferencia, una de tantas diferencias. Una tiene peat, que es el long grow, Springbank tiene algo de humo, pero muy suave, y Hazelburn no tiene nada de humo. Esas tres son una sola compañía, pero son tres.
Después Y la tienes, particularidad, Werner, a ver si estoy en lo cierto, es que es un whisky muy caro, porque es muy buscado. es caro por lo poco que, pero es caro porque no hay, no es caro porque te lo están inflando, que es una diferencia ética. Es caro por escasez. Sí, 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 sí. Es que, por ejemplo, que tú me digas que el Port Charlotte te lo vendan al doble, es Y Springbank cuestionable. es un whisky, y Springbank definitivamente, Werner, es un whisky al que apuntan los conocedores, porque es una rareza. Entonces ahí es donde el precio crece, porque además es Es, un es- whisky para conocedores. es una rareza. Pero está, para suerte nuestra, hay otras opciones. Está Glen Scotia, también está en Springbank, y Kilkerran también está en Springbank. Entonces, Ok. esas tres compañías, una que se divide en su vez en tres, más las otras dos, son toda la región. Es una península al oeste de Escocia, que comparte ciertas características con Islay, porque están en la misma zona geográfica, pero esta es la península que sí que está enfrente a Islay. Mm. Y por supuesto, no hay nada que, aquí no hay mucho que pensar. El, el whisky por excelencia de Campbelltown es Springbank 10 años. Mm. De embotellado al 46%, sin color artificial y sin filtrado. Y eso Y sí, prepare la chequera cuando lo ve. bueno, ojo, pero debo aclarar, no siempre, ¿no? O sea, al No, el menos en... problema, a ver, me voy a explicar, porque creo que es lo que de este whisky ha traído un debate con Werner y conmigo añejo, así como esos 10 años, ¿no? Ya, sí, Creo que el mayor problema, primero, no es tanto el precio, es la disponibilidad, es como la- estamos diciendo. O sea, es muy difícil de conseguir, ¿verdad? No se consigue. no sé, es Complicado. difícil. Pero hay, por ejemplo, el 10 años se consigue de vez en cuando en estos mercados donde ando yo y, no, y está accesible el precio. Está Mm. accesible. Ahora, otras rarezas más de mayor edad o, o finishes en determinadas maderas, eso sí es un sueño conseguirlas y si las consigues sí van a ser muy caras. Pero no hay que, pero ahí es donde yo digo menos es más. Esta sería la expresión más simple de la marca, más sencilla y yo diría que esta es la que hay que tomar, la que hay que probar si tienes la suerte de encontrarla. Muy Y bien. bueno, y ese es Campbelltown, que históricamente, último comentario sobre Campbelltown, es una región que tuvo muchas más destilerías de las que tiene hoy, sufrió un embate de la economía de su tiempo y solo sobrevivieron las tres que están hoy. O sea, Otra Campbellton es una región, podríamos decir, menguada en cuanto a producción. menguada en producción y la más elevada en cuanto a calidad e imagen. Y la más elevada en cuanto a los conocedores, o sea, la más buscada, la más La más- deseada. Es la sin más duda. deseada porque es como una joyita oculta de la corona. Así es. Bueno, hemos llegado casi al final del viaje. Ahora vamos a esa nublosa, a esa abstracta idea de varias islas, que no son Vale. todas iguales, sino Para nada. que tienen sus diferencias, pero que lo que comparten, bueno, lo comparten algo con Isla, es que son una isla, Exacto. pero son otras islas. Yo tengo aquí uno, por ejemplo, aunque yo creo, yo sé cuál vas a seleccionar tú de las islas, creo yo, porque además es emblemático, creo que es emblemático, de Puede una de las ser. islas. Puede ser. Voy a decir la pego, pero yo tengo uno que sería un fuera de pronóstico, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las islas. Yo creo que lo que las conecta a todas es algo como una pequeña anécdota en esta semana. Yo fui a una plaza aquí en Caracas y entonces había unos puestos, estos famosos puestos de comida que son los carritos, los food trucks, ¿no? Entonces había un puesto, yo no sé si era de perro caliente o de arepa, yo no sé qué estaban vendiendo, pero yo pasé por al lado de este puesto y olía a salitre. O sea, el puesto vendía algo que no tiene nada que ver con productos marinos, porque eran o arepas o hamburguesas o perro caliente, pero el puesto olía a playa. No es que olía mal a pescado, nada, no estoy diciendo a salitre, huele a salitre, te huele a costa, a playa. Creo que lo mismo pasa con los whisky de la, o sea, todo lo que tiene estos whisky de la isla es que son whisky salinos, porque no pueden evitar el accidente geográfico donde fueron concebidos, que son en las islas. Asimismo, bueno, Sí como es. esta anécdota de los puestos, este puesto no puede evitar el hecho de que huele a salitre, pero ahí es donde está la historia, porque este es un puesto, después averigüé, que habitualmente lo ponen en La Guaira, en la costa de La Guaira, lo ponen en Imagínate. la cinta costera de La Guaira, y ese es su sitio general donde él está. Pero bueno, en esta ocasión estaba en un parque en Se, Caracas, se y él trajo los aromas. se trajo el salitre, Werner, se trajo Se el trajo, salitre wow. para la ciudad. Así son Ah, los bueno. whisky. Bueno, así es, así es. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde viene ese salitre, no? Mm. Porque no está en la mezcla de los ingredientes. Entonces es No, o en viene de su sitio. o en el aire y cuando la maduración, la madera porosa respira,
traerá notas de sal en el aire del mar hacia adentro. Es toda una magia, ¿no? Es química, Así es, pero también es una magia. Y por así supuesto es. las islas rodean a Escocia por todos los ángulos y tú tienes islas al norte, al sureste, al suroeste, al noroeste y al noreste, por ejemplo. Podemos empezar con la más norteña de todas, que es la isla de Orkney. Y esas islas, ahí por supuesto, ahí hay 2 destilerías, 3, ahora hay 3, pero la más emblemática es Highland Park. Wow. También tiene algo de humo. Esa es una isla que ya es casi un vikinga, porque está muy al norte de Escocia, ya está más cerca del Polo Norte que de Europa. Y el ambiente, la cultura es muy vikinga. Y de hecho los nórdicas, no parecen escoceses, parecen daneses o finlandeses, la gente ahí. Y se produce un whisky que es Highland Park. Que También es se muy bueno, produce, además. que es muy bueno, ahumado. Ahí también está Scapa, y se llama Scapa, SCAPA. Y después hay una muy nueva que se llama Tory Bake, las 3 ahumadas. Pero Highland Park, diría yo, es la más emblemática de la isla de Orkney. Por supuesto, tienes la isla de Mull, Mull, donde se produce nada menos que Ledaig, que ese es estoy seguro que ese va a ser tu mejor ejemplo. Ese sí, La sí, sí. Shake o Ledaig, pero pronunciado en gaélico la Shake, es un whisky ahumado. Ellos también producen Tobermory, que es la hermana de la Shake sin humo, y está en una isla que se llama Mull, Mull. Ujú. Por supuesto, Neomar, hay otra isla que es una de nuestras favoritas, que es la isla de Arran, donde se produce el Arran 10, que es uno de los whiskies más preciados, que a mí me parece de los mejores whiskies Qué de, gran whisky. Yo de creo que es esas una, bueno, hay características. 2 recomendaciones que yo te agradeceré por vida, Werner, que me has hecho tú. Una fue Arran, que es un whisky económico y buenísimo, buenísimo. Arran 10 en Arran 10, específico. Whisky que tiene, yo digo que lo tiene casi todo. Le falta sí. quizás un poquito más de humo, ¿no? Diría yo, pero bueno, Pudiera ser, pero no se le puede pedir mucho más que lo que da, la verdad. da demasiado y tiene una Sí, agresividad, pero una agresividad controlada tan buena que de verdad es. Y otro, ya uno un poco más elegante, siempre te lo voy a agradecer, que está más difícil de conseguir que el Arran, el Dinston, que es el que yo el te preguntaba al Dinston. principio. El Dinston, Dinston, que es un sí. whisky que, como tú me dijiste en aquella ocasión, sumamente limpio. Es un whisky que es limpieza pura y es elegancia pura. Es elegancia. Ahora, ajá, entonces tenemos Arran en la isla de Arran, porque el De whisky Arran, se llama sí. como la isla. Bueno, ahora se llama Los Ranza, pero esa palabra es tan difícil de pronunciar y de escribir que, bueno, no la voy a repetir, pero Arran empezó, sí, el whisky se llama Isla de Arran, pero ahora se llama Los Ranza Distillery, ubicado en la isla de Arran, porque hay otras destilerías más nuevas, propiedad de la misma compañía, que también está en la isla de Arran, pero no tiene ese nombre. Entonces, para diferenciarse, le han puesto otro nombre, pero es el mismo Arran de siempre. Y Mm. por supuesto hay otras islas, ¿no? Pero la que yo he elegido hoy, que yo creo que me leíste la mente, por, Sky. por su ubicación, por su historia, porque toda nuestra audiencia puede fácilmente conseguirlo, es Talisker en la isla de Skye. Que Es un clásico. más clásico que Talisker no puede haber. Por ejemplo, Talisker es el whisky, original whisky que tomaba James Bond, 007 en las novelas Ujú. originales. En las películas lo ponen a tomar Macallan, las películas modernas, pero en los libros tomaba Talisker. O sea, ¿y por qué? Porque Talisker es un whisky ahumado, se supone que tiene un carácter fuerte, más asociable con un ¿sabes? Espía internacional que Sí. el Macallan, que es muy dulce y muy suave. Ujú. Talisker, por supuesto, propiedad de Diageo, está muy presente en Johnny Walker Black y es ahumado, pero es un humo mucho más dócil que el humo de Islay, mucho más suave, más fácil, más vegetal. He De hecho, podido... Werner, catalogado como la puerta de entrada perfecta para todos los que quieran entrar en el whisky ahumado sin llegar a Ayla, porque Ayla va a comprometer más el paladar Sí, de quien ose abrir una botella de Ayla, ¿no? sin saber. El que Sin abre, la abre la saber, o botella sea, sin saber. consuma bajo su propio riesgo. No, es definitivamente la recomendación para arrancar en el mundo del ahumado, porque efectivamente es más bajo en ppm, ¿no? Sí, es más bajo y aún si fuera más alto, no es tan fenólico, no es No, tan medicinal. es Eh, muy salino, Talisker. es muy salino y es picante como de chili pepper, como de ají picante. Exactamente, tiene tu picante rico. Este en particular es el Distillery Edition, que Mm. está terminado en barricas de Jerez español,
que a mí me parece que lo hacen y le dan una complejidad que me parece que es el mejor. El 10 años es muy bueno, pero Es el este es un clásico. poco mejor. Este es un poco mejor a mi gusto. Yo diría que el Talisker 10 años, además de ser la puerta de entrada para la gente que va a arrancar con el interés por los ahumados, es la relación precio-valor que quizá hay mejor en el mercado, una de Sí, las sí. mejores de los ahumados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiende a ser bastante económico, porque además es de diario, no es muy masivo. Es de diario, todos los bueno, salvo excepciones hacia arriba, todos los Taliskers están embotellados del 45.8%, lo cual Mm. también es una buena señal, es una buena señal. Probablemente esté coloreado, es diario, pero tiene un buen grado alcohólico, entonces no hace falta filtrarlo, que es una Exacto. buena, por lo menos filtrarlo no tanto, se puede porque hay diferentes grados de filtrado, ¿no? Mientras más lo enfrías, más sólido filtra. De manera que Bueno, yo seleccioné, y con esto ya vamos a ir cerrando, Werner. Yo seleccioné el Lechake, pero esta edición que me la regalaron, y de verdad me enamoró esta edición. Se llama Rioja Sinclair, Sinclair. Exacto, es la serie Sinclair, que entiendo son especificidades, pero este es el de la barrica Rioja. O sea, Rioja, correcto. O sea, vino español, pero no Jerez, sino no, vino normal. vino de Pero Rioja. fíjate tú, el nivel de esta botella ya te dice todo lo que tienes que saber sobre qué bueno es este whisky, ¿no? No, el Este, Lechake a mí me encantó. Esto es una maravilla porque esto conjuga el vino con humo. Entonces, esto es sí, ahumado, sí, sí, ahumado y vino. O sea, esto ya es perfecto porque tiene de todo, ¿no? Y mira el tiene de color. todo. Mira el color No, sí, y fíjate el color rojizo que es típico del vino. del vino, de las barricas de vino, no tanto de Jerez, sino de vino rojo y vino De tinto, vino. ¿no? Este viene a 46 y te dice, no filtrado al frío, 46.3%. 46.3. Fíjate que es interesante porque la misma compañía que es dueña de la Shake y de Tobermory es dueña de Bunnahabhain en Islay. Y Mm. Bunnahabhain está siempre embotellado 46.3. Ya Son muy específicos con esos sí, porcentajes. y por el grado alcohólico, tú sabes quién es la compañía que lo hace. Werner, Ajá. yo no sé ni cómo ponerle colofón a esto porque han sido tantas cosas en esta, ya tenemos más de hora y pico hablando Sí. y ha sido enorme el aporte que has hecho el día de hoy hablándonos de cada una de las regiones, aclarando lo que hay que aclarar porque bueno, como ves hasta yo no soy ningún experto, pero sí tengo unos añitos tomando whisky e interesándome por el tema. Tengo lagunas con respecto a algunos temas. La gran laguna de hoy fue decantada por ese whisky que a mí de hecho, no me gusta, que es Macallan. Y fíjate, ahora menos me gusta porque Ahora te gusta menos. ahora me gusta menos porque me hizo quedar aquí como si, bueno, ¿de qué es lo que sabes tú? Porque tú ni que sabes de whisky. No, Bueno, no, no. menos mal que me sacaste las patas del barro. Te lo No, no, digo y te no. agradezco. Pero Ese error es por saber mucho, no por saber poco. sí, por estar leyendo tanta etiqueta y Exacto, por leer detalle, mucho. cosas, en vez de estar tomando más y leyendo menos, ¿no? Pero fíjate, no, de verdad que ha sido un enorme placer, Werner. Yo creo que conclusión general es que hay diferencias región a región porque hay modos, hay historia, hay tradiciones en cada una de las regiones de hacer las cosas, pero además cada región incorpora, en el buen sentido del término, accidentes geográficos propios que hacen que, por ejemplo, en el caso de las islas y en el caso específicamente de Isla, los whiskies tengan estos perfiles, ¿no? Entonces hay Sí. digamos que una conjugación entre la tradición y lo que tiene que ver con los procedimientos y con el accidente geográfico, es como un triángulo que se da allí para que, bueno, efectivamente de región a región, aunque sea todo esto Escocia, cambie el perfil del whisky. O sea, eso creo que es lo que podemos decir en términos general. Dinos tus conclusiones, Werner. Yo creo que esa es la conclusión. La conclusión es que cuando uno va a tomar whisky, especialmente de Malta, es un error aproximarse y decir, a mí no me gusta el whisky. Oh, oh, oh. Porque esa frase niega la diversidad del producto. Es como decir, a mí no me gusta el vino sin saber que hay cualquier cantidad de diferentes tipos de vino. Entonces, Mm. la idea aquí es ir probando y encontrando el perfil de sabores y de características que más se adapte a cada uno. Yo lo que sí te puedo asegurar es que toda persona puede encontrar un whisky que le guste, por lo menos uno. Totalmente. Y fíjate, tengo amigos que son muy fanáticos de algunos single malts y no pasan, por ejemplo, el whisky ahumado. Es perfecto eso para lo que tú acabas de decir. Dicen, yo no soy capaz de tomar eso, yo no voy a tomar eso, tal, pero se toman
Speyside o Highlanders y lo hacen con el mayor gusto del mundo y les encanta y además lo buscan, pero ni de casualidad miran un whisky ahumado de Islay. O sea, yo creo que eso ya te dice todo. Ya te dice lo diferente que puede ser un whisky de Islay a un whisky de Speyside y bueno, que es que una persona decida descartar uno de plano y al otro le encante, el otro sea una cosa que le encante demasiado. Entonces, bueno, yo creo que no podemos incluso abundar más porque ya con eso está todo dicho. Exacto. Ahora a prepararnos para el próximo episodio donde vamos seguramente a explorar un tema tan apasionante como este. Así es, Werner. Yo voy a cerrar además nuevamente reiterando la invitación a tu canal de YouTube, a The One Glass Man Show, que es un canal de revisiones exactas, de revisiones pues sinceras sobre cada uno de los productos que devienen de la industria del whisky y que ustedes pueden seguir semana a semana con este caballero que está acá, que como ustedes ven es una enciclopedia, es un libro abierto en esta materia y además lo cuenta de manera agradable, hace que el relato sea, pues, que uno se quede con el relato porque tiene una gran narrativa para echar estos cuentos, don Werner. Muchas gracias a ti, Neomar, por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo estas catas virtuales y con tu audiencia, que pues, ojalá que hayamos logrado que este tema no haya sido aburrido para nuestra audiencia de hoy. No, eso es lo principal. Yo sí te voy a hacer un reclamo, que es que yo tenía servido aquí un whiskycito hace rato y bueno, lo dejamos No, para la próxima. no, exacto, queda pendiente y con el misterio de cuál será el whisky que tenía Neomar en la copa. Miren, amigos, yo quiero además invitarlos a que si les gustó este programa nos dejen un comentario, nos den un me gusta, lo compartan en sus redes sociales y bueno, que como ha dicho Werner, queden muy pendientes de próximas ediciones que vamos a hacer con temas tan interesantes como este en bueno, este espacio que es como un refugio también para este hobby que con responsabilidad pues es bastante divertido. Eso sí, responsabilidad, mayoría de edad y bueno, mucho fundamento, como decían antes. Werner, un gran abrazo, amigos. Nosotros nos veremos en la próxima edición, nos veremos en otra oportunidad. Y bueno, hasta entonces. Chao. Salud.